Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo. Oigan, qué bonito que estemos otra vez en contacto. Me da mucho gusto. Chicos, chicas, los días lunes, perdón, si se dan cuenta y si han seguido lo que hemos estado haciendo, tenemos este espacio llamado eh, Poesía para el Poeta, ¿no? Y todos los lunes vamos a estar subiendo espacios de poesía únicamente al Rey de Reyes. Pero el día sábado, como es el caso el día de hoy, vamos a estar subiendo lo que se va a denominar sábados de historia o sábados para ti, ¿no? En estos segmentos de historia vamos a analizar a la luz de la verdad, bueno, y al fin y al cabo siendo mi profesión historiador, algunas cosas o algunos datos muy interesantes para que las estén allí analizándolas y pues para nutrir también el espacio y hacer más amena la cuarentena que todavía tiene lugar en nuestros días. Y como pues estamos hablando acerca de epidemias y estas cosas con respecto al COVID-19, pues me pareció muy bien llevarles en esta ocasión la entrega de las epidemias más letales de la historia. Vamos a empezar rápidamente. Miren, las epidemias, las enfermedades han sido parte de la historia de la humanidad por todas las generaciones. No hay ni una generación, sin excepción, que se haya enfrentado a alguna enfermedad. Otras generaciones, a comparación de algunas, han sufrido grandes epidemias, han tenido que enfrentar grandes pestes, pero pues han sido latentes, ¿no? Han estado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Entonces, algunas han sido tan letales, otras han sido muy difíciles de creer, diría por ahí un programa, y otras han sido tan triviales que no dan ni al caso no comentarlas. Pero hoy me ha parecido traerles una lista de enfermedades que me parecieron muy interesantes y contrarrestarlas o ponerlas en el balance con esto que estamos viviendo el día de hoy, para darse cuenta de que, bueno, la historia ha presentado casos muchísimo más graves como las que estamos viviendo el día de hoy. Pero antes hay que entender algunas cosas, algunas palabras, algunas definiciones, hay que tenerlas bien en concreto qué es y a qué se refieren. Una de ellas es la palabra enfermedad. La palabra enfermedad proviene del latín infirmitas y eso significa falto de firmeza, ¿no? Entonces creo que ilustra muy bien etimológicamente lo que significa la palabra enfermedad, ¿no? Aquel que tiene falto de firmeza. Otro punto que es interesante analizar es acerca de lo que es virus. La palabra virus está escrita en latín, ¿no? Se dice virus. En griego, ahí es donde cambia, es la palabra toxina. Y un virus es un agente infeccioso microscópico, pero ojo, el virus es también acelular. La palabra celular se entiende perfectamente, la preposición a significa sin y celular, pues obviamente, entonces es sin células. Es un cuerpo, es un microorganismo acelular, este no tiene células, que solo puede multiplicarse cuando se estaciona en un cuerpo vivo, ¿no? Y es ahí donde puede infectar o puede estar en relación con las células de ese ser vivo y entonces pueda llegar a liberar su patógeno, que lo patógeno es lo que enferma, ¿no? Muy bien. A diferencia del virus, una bacteria es una cosa muy distinta. La diferencia más grande entre el virus y la bacteria es de que un virus no tiene células, es acelular, pero una bacteria es unicelular. Esta sí tiene una célula, pero es única, ¿no? De hecho, estaba leyendo, los especialistas en la medicina dicen que el cuerpo humano en promedio puede tener entre 4 o 5 kilos, es interesante, 4 o 5 kilos solo de bacterias. ¿Cuántas millones de bacterias existen en el cuerpo humano? Ahora, la palabra bacteria tampoco es una palabra despectiva, ¿no? O es algo que se genere como algo malo. Las bacterias son necesarias para el funcionamiento del cuerpo. Hay probióticos y demás que pueden funcionar correctamente en el cuerpo y que son reguladores, ¿no?, de ciertas cosas, pero eso es ya papa de otro costal, ¿no? La palabra endemia, lo, la definición entre pandemia, endemia y epidemia son tres cosas muy distintas y las voy a tratar de dar las definiciones rápidamente. Una epidemia es una enfermedad que ocurre en un lugar determinado en un periodo determinado, ¿no? Eso es una epidemia. Solamente ocurre en un lugar determinado. Ahora, una endemia es cuando ya trasciende hacia todo un país. Y una pandemia obviamente es cuando ya sobrepasa las fronteras y digamos es a nivel global o afecta a gran parte de los países del mundo.
Bien, esas son las definiciones que hay que tener en cuenta para poder desarrollar lo demás de este video. Perfecto. Chicos, a la luz de la historia, la humanidad ha enfrentado grandes epidemias. Y las voy a mencionar rápidamente porque la verdad son muchísimas, son tantas que tuve que seleccionar algunas más significativas que otras y por eso trataré de que el video también sea lo más corto posible. Miren, en el año 430 a.C. se, existe o se tiene documentado una pandemia que fue completamente letal. Estamos hablando 430 años antes de Cristo, que es denominado como la plaga de Atenas. Esto es una epidemia, fue una epidemia ocurrida en la ciudad que lleva su nombre, pero se hace o se deja a la investigación histórica, perdón, de que esto realmente sucedió en el Pireo. El Pireo es toda la zona del Mediterráneo que ocupa gran parte de esa península o de esa cuenca marítima, y toda la región del Pireo, desde Egipto hasta llegar a Atenas y todos esos lugares, estados, esas ciudades, estados griegas, fueron infectadas por la plaga de Atenas. No tenemos registro, los historiadores médicos no tienen registro realmente qué es lo que hizo o qué fue lo que hizo que o qué específicamente ocasionó esta gran plaga, ¿no? Pero se cree de que lo que pudo ocasionarlo fue o la peste bubónica o la fiebre escarlatina o una fiebre hemorrágica o la misma ébola, ¿no? No estamos tan seguros. De hecho, el historiador Tucídides, griego también, en su historia de la guerra del Peloponeso, él escatima que hubo aproximadamente unas 150.000 defunciones por este caso. Fue letal y duró apenas un año, entonces es muy, 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 muy fuerte. Hubo un segundo brote años después, no tan grande, pero sí hubo un segundo brote. En el año 166 ya de nuestra era, nos vamos a encontrar con una nueva peste, la peste antonina, también conocida como plaga de Galeno. Galeno, este gran historiador, médico, escritor romano, es el que nos da o nos ilustra qué fue lo que sucedió en ese tiempo. Y él lo da a conocer como una especie de viruela o sarampión en todo el Imperio Romano. La gran, vasta y fuerte Imperio Romano seguramente fue tan fácil de que se reprodujeran las enfermedades. Y es bien interesante, Galeno dice que habían defunciones hasta de 2000, fíjate, 2000 defunciones al día, alcanzando que en los años que duró esta peste o esta enfermedad, esta epidemia, hubieron aproximadamente 5 millones de defunciones por la peste de Antonina. Esta peste era tan fuerte que tenía reaccionaban con fiebre, diarrea, inflamación en la faringe y otras causantes con este tipo de circunstancias, ¿no? Pasamos a la siguiente rápidamente, la peste cipriana. La peste cipriana en el año 249 de nuestra era fue una enfermedad también muy fuerte, también en la misma ciudad romana, en el mismo Imperio Romano, y esta peste causó entre 3 y 5 millones de defunciones solamente por esta enfermedad. Era también un nuevo brote de viruela y acompañado de gran fiebre y de gripe hemorrágica, entonces fue muy tremenda. Vámonos rápidamente con la plaga de Justiniano. Esta plaga es muy interesante. En el año 541 se registra esta plaga tan estudiada, ¿no?, por Jacques Le Goff, este famoso historiador de la Escuela de los Anales. Es el primero en darle un seguimiento exhaustivo a lo que fue la plaga de Justiniano, nombrada así en honor al emperador Justiniano, ya cuando fue dividido el Imperio Romano en dos, en el Imperio Oriental y Occidental. Eso sucedió en la parte oriental, que es un azote que ocasionó, fíjate, entre 25 y 30 millones de muertes en los años que duró esta peste. 25 a 30 millones de muertes por la plaga de Justiniano, atribuidos a la peste bubónica, que fue muy, muy, muy fuerte. En el año 1347 y al 1353 existe lo que se le llamó la peste negra, y esta es la plaga más letal que la historia de la humanidad haya visto contemplado. En la peste negra,
según se tiene registrado, es la más devastadora de todos los tiempos y se centró en Euroasia, en esta parte del mundo, en el siglo XIV, ¿no? Entonces, todas estas variantes de epidemias que habían pasado en el mundo comparados con la peste negra fueron letales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que aproximadamente se osciló entre los 30 a 35 millones de muertes. Eh, es atribuida a una bacteria llamada Yersinia pestis, y los cronistas de la época dicen que los síntomas iban desde lo más variable, no podían aparecer con brutalidad, eran los síntomas inmediatos, ¿no? Una persona en la mañana podía estar bien, en la tarde tener una fiebre altísima para después en la noche hacer la defunción. Este periodo de tiempo cuando cuando se infectaba la persona, la muerte venía en solo 14 horas después de la infección. Y pues ahí está Giovanni Giotto, que es uno de los historiadores de la época que está registrando esto y que también tuvo que sucumbir ante esta enfermedad, ¿no? Tos, sangrado por la nariz, sangrados muy frecuentes, manchas en la piel, gangrena, y como les comento, muerte a las 14 horas. Esa era garantía. En el año 1485 pasa algo bien interesante, chicos y chicas. Hay algo que se le llamó como el sudor inglés. Esta es una extraña enfermedad. Fíjense, es de lo más raro que existió. Porque pasó en Inglaterra, el nombre lo dice, el sudor inglés. Eso era un virus que cuando llegaba a infectar a la persona, esta presentaba un cuadro de sudoración agónica exhaustiva, acompañados de dolores de cabeza, escalofríos, mareos y un agotamiento vil, de que era tan letal de que la muerte llegaba entre las 4 y las 12 horas después de la infección. No había oportunidad de hacer absolutamente nada, ¿no? No tenemos el número completo de los cuadros de muertos. Era un error y una falla para mí dar una cifra, pero ahí está esta enfermedad, ¿no? Que fue bien interesante. Y ahora, si quieren escuchar algo todavía más raro, es lo siguiente. En el año 1518, en una ciudad allá en Europa, en Estamburgo, hay algo que se le conoció como la epidemia del baile. Una señora llamada Frau Trofea, allá en Estamburgo, empezó a bailar sin poder controlar su cuerpo. Y después, en varios días después, varias personas se le unieron y bailaron y bailaron y bailaron y bailaron y bailaron de una forma que nadie podía detenerlos. Entonces, después de un cierto lapso de días, las personas empezaron a morir, pues con infartos, derrames, agotamientos exhaustivos y cosas como esta. No se conoce ni siquiera qué fue lo que lo inició. Pero imagínense que la gente de repente está en las calles bailando. Es un virus, algo está provocando ese baile descontrolado en las personas que después provocó la muerte de muchas. Tampoco tenemos un número exacto de cuántas personas murieron, pero fue algo real, documentado, completamente verídico. Está muy bien documentado en las bibliotecas europeas, ¿no? Y después rápidamente, para ya no extender mucho el video porque ya llevamos varios minutitos de esto. Es muy interesante esto, todo esto, pero sí lleva un tiempo, ¿no? Rápido, en el 1528, la llamada epidemia más letal que haya vivido todo el cuadro occidental, y sobre todo en América, ¿no? La famosa viruela, traída por españoles, provocando la muerte de casi 50 millones de personas solamente en todo el hemisferio latinoamericano. 50 millones de personas por viruela. Repito el número, 50 millones. Sí, es importante. Es increíble la cantidad de muertos por una enfermedad traída de España en el año 1520 por los españoles, ¿no? En el año 1817 a 1856 existió de la primera a la cuarta pandemia de cólera, causando entre 150 y 200 millones de muertos. Estamos hablando de un cuadro de apenas 50 años. La cólera mató entre 150 y 200 millones de personas en todo el mundo por los brotes de cólera, causados en Europa principalmente. En 1889 la gripe rusa, tuvo lugar, y ahí fueron registradas 1 millón de muertes por esta enfermedad, la gripe rusa. Ahora, en el 1918 al 1919, la famosísima gripe española, que fue una modificación genética del virus, de un subtipo del virus o influenza H1N1. Causó la muerte entre 50 a 100 millones de víctimas. Ojo, estamos hablando de 50 a 100 millones de víctimas en todo el mundo.
y esto sucedió apenas de 2018, de 1918 a 1919. 50 millones de muertos. En el año 1957 al 58, en solo un año, la gripe asiática también cobró la vida de 2 millones de personas. En el 1981 sale a la luz el famoso síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Que hasta el momento ha causado la muerte de 30 millones de personas hasta el día de hoy. 30 millones de personas por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La gripe asiática, un prototipo también de la influencia H5N1, en el 2005 tuvo lugar también con muertes y cifras fue una enfermedad, una pandemia relativamente corta, ¿no? Hubo también muertos insignificantes, 1000 muertos apenas por la gripe asiática. En el 2009, para el 2010, se registró la pandemia gripe AH1N1, que es orgullosamente mexicana. No, omitan eso, no, es una broma de mal chiste, pero de mal gusto. Pero México exportó esta. Realmente nació en Estados Unidos, pero en México fue donde hizo estallar, y eso causó la muerte de 150,000 a 575,000 muertes por la influenza AH1N1 en todo el mundo. 575,000 muertes por la influenza AH1N1. Ahora, en el 2014, el Zika, reconocidísimo, que tuvo la sede en Brasil. Ojo, en el 2014 Brasil tuvo la sede de la Copa del Mundo, ¿no? Y meses después surge el Zika, que es traído de África y que germinó en toda América Latina, causando la muerte de aproximadamente 4.030 muertos por Zika en todo el continente americano. En el 2019, que es la que estamos viviendo actualmente, tenemos el famoso COVID-19. Es un nuevo tipo de coronavirus. Ojo, las familias coronavirus como infecciones han existido desde hace muchos años, y es un prototipo de una combinación entre el SARS y el COVID-2, o el COV-2, ¿no? Entonces, tuvo su epicentro o inició en la ciudad de Wuhan, que es la capital de la provincia de Hubei, allá en China. Entonces, es una pandemia que estamos experimentando el día de hoy. Las muertes apenas oscilan entre los 146,291 muertes hasta el día de hoy, 17 de abril. 146,291 muertes en 185 países. Y ojo, el país que más casos tiene es Estados Unidos, con 100,000. De los 146,291 muertes, en Estados Unidos solo en Estados Unidos se registraron 100,000 casos de coronavirus, del COVID-19. No sé tú, pero según hasta donde estoy investigando en toda esta línea de seguimientos de enfermedades, la ciudad que más refleja el porcentaje de muertes es la ciudad donde realmente inicia, ¿no? Y China no presenta ni siquiera esos números, que supuestamente nació ahí, sino que Estados Unidos. Y es bien interesante que hoy, 17 de abril, sale Mike Pompeo a decir no, ni siquiera sin una idea, ¿no? O sin algo que le respalde, simplemente a decir, pues no, el COVID-19 nace en una farmacobiología de China, de allá, y rápidamente a incendiar las redes, ¿no? Porque pues hay un común denominador hoy en día. Hoy en día los chivos expiatorios no son los judíos, no son los negros, no son los de raza negra, sino que son los comunistas, que ni siquiera comunistas son, ¿no? Ni siquiera socialistas. Pero bueno, esas son cosas que la gente muchas veces confunde por la misma ignorancia. Pero bueno, mira, sí, a lo que me refiero es de que si analizas todo lo que hemos estado planteando en este podcast, te vas a dar cuenta que en número de muertes y de casos, el COVID-19 apenas es una de las pocas letales de la historia de la humanidad. Hubieron otras que de verdad no había ni qué hacer, como la que sucedió en la sudoración inglesa, como la gripe española, como la gripe porcina, que también se me olvidó pronunciar, como la peste negra, la peste bubónica. Otras tantas endemias y pandemias que han pasado a lo largo de la historia no son comparadas en nada con lo que estamos viendo hoy día, en el 2020. ¿Qué es lo que entonces nos pasa? Es la histeria colectiva, de nuevo, ¿no? Jugándonos una mala jugada. Es la desinformación. Son las personas que se creen expertos de la noche a la mañana porque tienen internet y pueden abrir Wikipedia y pueden dar una opinión creyendo que tienen la verdad cuando ni siquiera tienen una idea de lo que están hablando. Son las personas que ni siquiera tienen ninguna idea de lo que es una cultura de higiene
o de sanilicidad y de repente son expertos en el tema. Entonces las redes sociales han incendiado, han provocado esto, porque el COVID-19 es la primera en términos generales en crear una histeria a nivel mundial, ¿no? Es fácil ver lo que está pasando al otro lado del mundo y cuando nos llega aquí, darnos como patadas de ahogado, ¿no? Pero no sabemos ni qué hacer, ni cómo reaccionar. Y los gobiernos intentan hacer lo que pueden, pero nosotros mismos los culpamos, ¿no? Son ineficaces. Es más, lo que haga el gobierno, seas del partido que seas, va a ser siempre ineficiente. Si eres del PRD, si eres de Morena, si eres del PRI y eres oposición en el momento en turno, lo que haga el otro siempre te va a parecer incompetente. Puede estar haciendo lo mejor posible, asumiendo el mejor rol, pero siempre te va a parecer incompetente. Porque es una cuestión de apreciación, ¿no? Tanto como es la economía, tanto como es la política. Entonces, esas cosas son las que nos hacen caer en esta histeria colectiva, ¿no? Y no ser conscientes de que la única forma en la que podemos salir de esto es juntos y tratando de seguir las medidas higiénicas que nos recomiendan, pero ni siquiera hacemos eso, ¿no? Entonces hay mucho que creer. ¿Qué nos resta? El COVID-19, el impacto más grande del COVID-19 no va a estar en el número de muertos. El impacto más grande del COVID-19 va a estar en la recesión económica, va a estar en el impacto económico descriptivo que va a tener y las caídas abruptas de las casas de valores y de las monedas mundiales. Ahí va a estar realmente el impacto del COVID-19, no en la cantidad de muertos, porque significativamente ante otras pandemias esto no es nada. Y tenemos la capacidad para enfrentarlo si quisiéramos, pero no lo hacemos. Entonces, hasta aquí voy a dejar el podcast. Sé que tardamos un poquito, es natural. Espero te hayas quedado hasta aquí para poder entender un poco acerca de la historia de las epidemias, cómo se trataron. Bueno, no hablé exhaustivamente de cada parte, ¿no? Sería muy padre, pero ese video se largaría 3-4 horas, ¿no? Y sería muy padre. Ahora, el siguiente video que para mí me parecería muy interesante hablar es acerca de la historia económica actual, ¿no? Hablar un poquito de lo que es historia contemporánea y tratar de llevarlo hacia acerca de la guerra económica que ocasionó esta epidemia mundial. No buscar chivos expiatorios, sino tratar de encontrar la razón o de encontrar la luz en base a lo que estamos observando. Finalmente, historiador al fin de cuentas, ¿no? Bueno, chicos, chicas, hasta aquí voy a dejar el podcast del día de hoy. Un abrazo a todos. Compartan, suscríbanse, me parece que este tema da para más. Por favor, comenten qué temas les gustaría que desarrolláramos aquí en estos podcasts de sábados de historia para ti. Y si os pareció muy bien, como español, ¿no? Si os pareció muy bien, perdón, me fui involuntario. Si les pareció muy bien, denle like, por favor, compartan, suscríbanse, ya saben lo que tienen que hacer. Ustedes son mucho mejores en esto de las redes que yo. Entonces, les mando un saludo, un abrazo, chao, chao, cuídense mucho y por favor coman frutas y verduras, sana distancia. Y ya, por favor, dejen de estar persiguiendo a los lobos. Un abrazo, hasta luego.